Puerto Madero es uno de los 48 barrios que comprende la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra articulado por las calles de Brasil, la avenida Ingeniero Huergo, la avenida Eduardo Madero, la avenida Cecilia Grierson, por el río Plata, el Riachuelo y Dársena Sur. Limita al suroeste con el barrio de La Boca, el oeste con San Telmo, Montserrat y San Nicolás, al noroeste con el Retiro, al sur con la localidad de Dock Sud y al este con el río Plata y la reserva ecológica. Debido a su estratégica ubicación, Puerto Madero tiene una extensión que supera las 170 hectáreas y es considerado uno de los distritos más valorados de la ciudad de Buenos Aires por su estrecha relación con el río. Desde la fundación de Buenos Aires, la actividad portuaria de la ciudad marcó la historia de la economía del país. En sus inicios, el río Matanzas-Riachuelo tuvo un uso informal para la desembarcación de productos. No obstante, con el crecimiento de la industria argentina, se volvió necesaria la legalización y la construcción de un puerto. Durante varios años, se propusieron diferentes proyectos para la construcción del nuevo puerto, pero ninguno prosperó. Esto generó que contradictoriamente Buenos Aires fuera una ciudad portuaria sin puerto. Bajo la profunda necesidad de un puerto, en 1881 se originó una disputa por el proyecto entre el ingeniero Luis Huergo y el comerciante Eduardo Madero. Este último gana la contienda al proponer la creación de una serie de diques cerrados interconectados mediante puentes. La obra empieza en 1887 y finaliza en el año 1898. Empero, la propuesta de Madero no analizó el crecimiento que iba a tener la economía e industria de la ciudad, por lo cual, al terminar la obra se hicieron evidentes las limitaciones de la construcción, ya que no satisfacía las exigencias del intercambio comercial. Inevitablemente, para la década de los 50, la inutilización del puerto y la evidente contaminación del río llevó a la zona a una temporada de aislamiento. El siguiente paso lo dio la Corporación Antiguo Puerto Madero en 1989, la cual tomó la decisión de finalmente incorporar la zona al tejido urbano y de esta forma fomentar la reconciliación de la ciudad con el río. A principios del año 1992 se anunciaron los 3 grupos ganadores de la licitación para la construcción del Plan Maestro de Puerto Madero, entre los cuales se encontraban los arquitectos Juan Manuel Portagaray, Cristian Carnicer y Enrique García Espil. Estos grupos proponen una zona llena de restaurantes, edificios corporativos y oficinas comerciales, y recientemente introdujeron los departamentos residenciales que convirtieron la región en un sitio ideal para el esparcimiento. Entre los objetivos que se plantearon en el Plan Maestro para la recuperación de Puerto Madero se encuentran: recuperar el área de manera en que se complementen las carencias que sufre la ciudad en su zona central, preservar los diques, los antiguos galpones y los sitios a los que se atribuye el valor patrimonial, pensar en la mezcla de usos de vivienda, terciario, comercial y cultural para prever movimiento continuo en el barrio, duplicar las superficies verdes y el espacio público. Las actividades incorporadas deben considerar la continuación del funcionamiento correcto del puerto y complementarlo teniendo en cuenta un futuro rediseño de este. Teniendo en cuenta los objetivos antes planteados y los puntos claves, la propuesta final da como resultado la conservación de 4 diques al oeste y de amplias superficies de espacios verdes del este, la preservación y reutilización de los docks, antiguos depósitos en ladrillo sin cambiar la estructura, y de los edificios que en el pasado eran usados como molinos y silos, el establecimiento de espacios públicos de movilidad peatonal dentro de los docks conectados a los espejos de agua. Asimismo, se ubican edificios al este de los diques junto a los espejos de agua con diferentes usos. Estas construcciones son de baja altura y poseen una forma alargada al este de los diques junto con los espejos. Por otro lado, entre estos edificios que bordean los diques y el espacio verde público, se configura una franja de edificios de altura media, organizados en manzanas rectangulares e implementados de tal manera en que conforman una tipología de anillo al tener el espacio libre en el centro. Se mejoran las avenidas por las cuales se accede al proyecto, creando bulevares parquizados que permiten la vinculación del proyecto al resto de la trama de la ciudad.
En cuanto a la movilidad de la zona, para llegar al proyecto es casi indispensable el uso de algún vehículo, ya que el desplazamiento peatonal es casi exclusivo dentro de los parques y en borde de los diques. El sistema de espacios verdes es la mayor ventaja del proyecto. Con unas 20 hectáreas aproximadamente allí se puede disfrutar de senderos entre el bosque, paseos lineales dentro del proyecto e incluso visitar la reserva ecológica. Puerto Madero está conformado aproximadamente por 210 hectáreas con una densidad de 33 habitantes por hectárea, la cual sobrepasa la densidad común de Argentina de 16 habitantes por hectárea. Según el Código de Planeamiento Urbano de Buenos Aires, la superficie de Puerto Madero se reparte entre 3 distritos normativos: U11, U32 y UP. La zona 11 está en el área este y allí se localizan el equipamiento administrativo, comercial, financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana en el más alto grado de diversidad, complementando actividades residenciales y de esparcimiento. Y la zona destinada a espacios verdes, UP, se corresponde con la vecindad de la reserva ecológica. Para el espacio privado está la zona U32, es el área oeste y corresponde al área patrimonial antiguo Puerto Madero y favorece los usos terciarios y residenciales de alta densidad. El valor del suelo de Puerto Madero siempre se ubica por encima del promedio de la ciudad. Para diciembre del año 2006, el valor se ubicaba en $1.863.5 el metro cuadrado, mientras que para Buenos Aires era de 905. La altura edificada en la zona, las construcciones con 1 y 2 pisos registran el 17.1%, mientras que los edificios de entre 3 y 5 pisos adquieren relevancia y suman el 28.6% del total edificado. Le siguen en importancia los edificios de entre 6 y 9 pisos, que abarcan el 20% del total. Finalmente, en lo que respecta a edificios en altura, se contabilizaron 11 casos, 5 entre 10 y 15 pisos y 4 de más de 15 pisos, reuniendo estos últimos el 5.7% del total. Las mayores alturas se registran en los edificios de vivienda, Torres del Faro y Le Parc, de 41 pisos cada una. Los edificios de destino único, en cambio, tienen pocos casos de grandes alturas. En el caso de uso de suelo, se dividen en uso residencial, casa y vivienda, uso no residencial, locales en galería, edificio de oficina, de destino único, organismos públicos, enseñanza universitaria, hoteles, oficinas, usos ferroviarios, museo, iglesia, compañías de seguro y salones de fiesta, edificios de productivo, galpón y garaje. Y están las edificaciones de uso combinado, departamentos, mixto con vivienda y mixto. Además, están los sectores de servicio comercial y gastronómico. Y por último, están los espacios verdes que no tienen ninguna edificación en su superficie. Puerto Madero y su ubicación cercana a la zona céntrica de la ciudad, lo extenso de su área y la vista al río hacen de este barrio uno de los más exclusivos. Las construcciones se caracterizaron por ser altas torres residenciales con usos comunes debido a la existencia de grandes lotes, lo cual benefició a empresas multinacionales con los recursos para llevar a cabo este proyecto, pero dejó a un lado las pequeñas empresas del país. Existe una falta de incorporación de todas las clases sociales en el proyecto, sectorizando Puerto Madero como un distrito para la élite de Buenos Aires y enfocándolo hacia un determinado consumidor. La falta de conexión con el resto de la ciudad en términos de transporte público, dado que el lado este carece de la circulación de colectivos, subterráneo u otros medios de transporte que no sean el automóvil particular. Uno de los aspectos a alabar en el proyecto es el cumplimiento de los objetivos en el tiempo establecido. Esto se debe a la constante presencia de la gerencia técnica que ayudó en la coordinación y resolución de las obras. Por otro lado,
sirvió la creación de grandes multas en caso de no cumplir con los plazos establecidos. Hubo un aumento en la recaudación de impuestos debido a que las áreas cercanas del proyecto se beneficiaron con un incremento del desarrollo económico a causa de la transformación del puerto y a la instalación de empresas y nuevos propietarios en el sector. Debido a la importancia que le dio el plan de espacio público, la ciudad recuperó amplias zonas verdes recreativas. Al generarse un nuevo barrio abierto a la población, con la infraestructura necesaria y espacios de uso público de calidad, se considera que se veló por el interés público. El uso del suelo del espacio es apropiado, pero debido a las largas extensiones de las cuadras, se dificulta la circulación y la unión entre Puerto Madero Oeste y Puerto Madero Este. La importancia que adquieren los locales en Puerto Madero es altísima, ya que representa el uso principal del suelo. Puerto Madero es un símbolo de un nuevo Buenos Aires que incorpora el río como parte del tejido urbano, donde se une el mundo corporativo y el entretenimiento, donde se invita a disfrutar de una nueva idea de ciudad.